Bueno, listo. Entonces, pues, hola a todas, todos y todes. Buenos días, buenas tardes. Tenemos personas de todas partes del mundo, así que en diferentes zonas horarias estarán almorzando, cenando. Yo aquí me estoy tomando un cafecito. Les agradecemos mucho el interés por este lanzamiento de los principios para movilidades justas en español y Minga Virtual Movilidades Justas en Latinoamérica. Y antes de dar comienzo pues a la charla y a la discusión, quisiera un poco presentar pues de qué se trata esto con un poco más de detalle, ¿no? Eh, for Mobility Justice, o Principios para Movilidades Justas, es un documento que fue redactado por el colectivo estadounidense The Untokening. Hoy tenemos a Linda López en representación de The Untokening en nuestra sesión. Y este colectivo, bueno, ha redactado un documento precioso en el cual desglosa un poco cuáles son las injusticias que observan a la hora de participar en espacios de planificación urbana, de planificación de transporte, y se trata de injusticias que están ligadas a desigualdades estructurales. Entonces, desde el colectivo New Indie nos generó mucha curiosidad, pues, cómo podríamos plantear una discusión similar en América Latina, donde también hay una gran cantidad de exclusiones y de injusticias que se cometen y que se reproducen en el ámbito urbano, en el ámbito del transporte, de la movilidad, pero que claramente son diferentes a las injusticias que observan las personas en los Estados Unidos, porque tenemos procesos históricos, geográficos, sociales bastante diferentes, pero donde igual creemos que hay mucha posibilidad de diálogo. Entonces, habiendo observado esto, decidimos, nos acercamos a The Untokening y les solicitamos pues su permiso y su apoyo para traducir su documento al español. Y este fue un proceso muy bonito porque la curiosidad y la intención no era solo buscar las palabras en español que reflejaran las palabras en inglés, sino también comenzar a pensar qué son las movilidades justas, ¿no? Y qué son para nosotros en América Latina, en nuestros contextos particulares y nuestras ciudades que son diversas entre sí y dentro de sí. Entonces, habiendo traducido el texto, decidimos convocar esta minga virtual con personas interesadas en temas de movilidad, justicia social, justicia ambiental, justicia en el transporte de Latinoamérica y de todo el mundo, para hablar de cómo podemos iniciar un proyecto de movilidades justas en Latinoamérica que dialogue con las iniciativas que ya existen en otras partes y en comunidades de base en el norte del continente. Me acabo de dar cuenta que no me presenté. Mi nombre es Paola Castañeda. Soy estudiante doctoral en geografía en la unidad de estudios de transporte de la Universidad de Oxford y también soy integrante del colectivo New Indie, con quienes colaboro a la distancia porque están muy lejos en Santiago de Chile. Así que, bueno, siendo nomás, les voy a presentar a las personas que nos van a ayudar un poco a comentar el texto del día de hoy. Tenemos a Belén Valencia desde la ciudad de Quito, Ecuador. Belén es ciclista, feminista, activista, socióloga y gran amiga del activismo ciclista latinoamericano. Tenemos a Marcela Guerrero. Marcela es colombiana, radicada en Sudáfrica. Y Marcela, bueno, tiene muchísima experiencia liderando proyectos comunitarios. Marcela llevó el modelo de ciclovías recreativas de la ciudad de Bogotá a la ciudad del Cabo y es desde allá, desde donde nos acompaña el día de hoy. Está Manu Davanch de Santiago de Chile. Manu también es activista de la movilidad, también muy amigo del mundo del activismo. También participa en procesos comunitarios desde el colectivo Muévete. Y Juan Bustos de Lluviosos Ciclistas de la ciudad de Puerto Montt, aunque ahorita, si no estoy mal, está en Santiago. También muy cercano a los procesos de toma de decisión en Chile. Y Linda, de a quien ya me había referido, nos acompaña desde Chicago. Linda es miembro del colectivo The Untokening y trabaja en proyectos de justicia en el transporte activo. Finalmente nos va a acompañar Cristóbal Ibarra del colectivo Muévete y de Ñuño Ando, quien va a moderar la discusión del día de hoy. Tenemos habilitados los comentarios aquí en Meet y en YouTube para que las personas que quieran comentar, que tengan preguntas, que quieran aportar en la forma que quieran, puedan hacerlo. Y pues trataremos de ir incorporando sus comentarios a la discusión para que podamos construir esto entre todos. Entonces, Cristóbal, te cedo la palabra. Gracias, Paola. Bueno, bienvenidos cualquiera de los usos horarios que estamos acá reunidos, porque acá tenemos gente de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa y de África, ahora conectada en esta conversación que esperamos que sea
es global y local al mismo tiempo. Tiene muchas, tiene algunas ideas, este texto rescata algunas ideas universales que hemos visto en las problemáticas urbanas, pero también son desde que se construyen también desde el día a día, de cosas que vemos en la experiencia, que hemos repartido a lo largo de nuestras individualidades y que finalmente incorporamos a nuestro cuerpo y de ellas aprendemos. Aprendemos que pueden haber algunos lugares hostiles, pueden haber algunos lugares que son, y al contrario, pueden ser lugares plenos para nuestro desarrollo humano. Quería comenzar con esta conversación, primero como preguntándole a Linda, que es quien trabajó esta idea desde un principio, cómo fue de qué se trata el colectivo de Untokening y a qué te refieres, por ejemplo, con los principios de movilidad justas. Eso sería muy interesante que lo podamos partir esta conversación a partir de esa pregunta. Así que cuéntanos un poco más, Linda. Sí, gracias. Y si puedo explicar un poco más sobre el colectivo de Untokening. Yo la primera vez que estuve con Untokening fue en 2017, como un año después que empezó. Untokening es un colectivo multirracial que se enfoca en las experiencias de comunidades marginadas para crear una visión de justicia de movilidad. Y es un movimiento iniciado por y para individuos de grupos marginados que ocupan tierras indígenas robadas en América del Norte. Y el Untokening está centrado intencionalmente en las experiencias vividas de las personas marginadas en los Estados Unidos particularmente, y nuestra visión y acción es crear un mundo con justicia social en la movilidad. Y los principios de movilidades justas fueron creados hace 4 años durante la primera conferencia de Untokening en Atlanta en 2016, y las personas que fueron estaban muy interesados en crear nuevas maneras de mirar la movilidad con la justicia racial en mente, y por eso los participantes empezaron a crear con sus perspectivas en la junta, se empezaron a como crear estos principios. Entonces no fue algo que no sabían que iba a pasar con las perspectivas en la junta, pero con toda la gente en Atlanta, creo que se empezaron a crear estos principios. Entonces era un poco como un accidente, y las personas que estaban interesadas en trabajar más en estos principios se empezaron a formar particularmente después de la junta, porque en esa junta es cuando mucha gente se conoció y empezó a diseminar todas las diferentes ideas que tenían de todas las ciudades donde estaban viajando, y esas perspectivas fueron la fundación de los principios de la justicia de movilidad. Y el texto ha sido importante en tener una guía, en hacer el trabajo con la justicia en mente. Y yo no fui parte de esa primer junta en 2016. La primera vez que estuve parte de la Untokening fue un año después, pero ya había conocido los principios de movilidad, porque ya el documento ha sido diseminado por todos los Estados Unidos y por todo el mundo. Personas que han ido a nuestras conferencias han podido llevarse una copia física y está en el internet, y creo que ha sido una herramienta para personas trabajando en la área de planificación y transportación, y para poder hablar sobre temas de igualdad en la movilidad justa. Y creo que mobility justice, justicia de movilidad, no era un término que yo escuchaba usado muy frecuentemente hasta quizás hace unos años, y creo que los principios de movilidad
fue una parte de crear una nueva manera de hablar sobre este tema, y como estamos viendo ahorita traduciéndolo en español también es una manera de empezar a hablar de esto, y por eso yo quería ser parte de esta junta también. Yo no creo que me han invitado a hablar sobre esto en español, entonces es algo diferente y es algo que también puede crear nuevas oportunidades para que más gente pueda hablar sobre esto y crear oportunidades para que más gente pueda ser parte de esto. Perfecto, Linda. Sí, como tú decías, creo que hay algo muy importante en el origen en cuanto a la búsqueda de, por ejemplo, la justicia racial, como parte de las inspiraciones que llegan hacia a pensar en unos principios de movilidad. Ese creo que me parece que es de acuerdo a también lo que hemos visto en el último tiempo en Estados Unidos, que es un tema clave también de la identidad del pueblo estadounidense y también de cómo ha sido su historia. Viéndolo en Latinoamérica, quería preguntarle, por ejemplo, a Belén, por ejemplo, que desde la mitad del mundo, desde Ecuador, en Quito, ¿cómo ve estos principios desde especialmente los feminismos latinoamericanos, que es otro movimiento muy importante que ha surgido en el último tiempo, coincidiendo con el gran movimiento, digamos, de justicia racial en Norteamérica? ¿Cómo lo ves desde acá, desde Latinoamérica? Hola Cristóbal, bueno, hola a todos, todas, todes. Primero agradecerles por hacerme parte de esto tan maravilloso. Realmente ha sido como una apuesta política increíble entender todo lo que ha hecho un tokening. Y gracias, Linda, por tremendo trabajo y por ponernos estas cosas sobre la mesa, porque es necesario también pensarnos como desde nuestra herencia colonial, que nos deja un montón de cosas aún que tenemos que superar, como la colonialidad, el colonialismo interno que habita aún mucho en cómo nos relacionamos política, económica, socialmente, ¿no? Y para un poco responder a la pregunta que me hiciste, Cristóbal, yo creo que es que todo esto va de la mano, ¿no? Los feminismos tienen, al menos en el sur, en Latinoamérica, tienen una mirada integral de las opresiones, de esta matriz de opresión que podemos hablar que son el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad, ¿no es cierto? Y cómo no, estos cuerpos que las mujeres en la lucha feminista, que las cuerpas y las mujeres, porque no es una lucha solo de las mujeres, tenemos como en visión de luchar por la autonomía de las cuerpas, por nuestra decisión, por la libertad de los territorios, contra el extractivismo, ¿no? Porque tenemos, ya digo, esta mirada holística, integral de por dónde van nuestras luchas. ¿Cómo no poner a ese cuerpo que aborta, a ese cuerpo que decide, a ese cuerpo que lucha contra el despojo, pensarlo en este cuerpo que también se mueve, ¿no es cierto? ¿Cómo se mueve este cuerpo? ¿Bajo qué parámetros? ¿En qué circunstancias? Entonces, a mí cuando me dieron este documento dije, wow, esto es luz, porque finalmente nos pone a aterrizar algo que siempre estamos peleando desde los instrumentos, pelear porque el bus, porque el carro, porque la bici, cuando finalmente lo que importa es el cuerpo que se está moviendo, son los cuerpos que se están moviendo. Entonces, creo que va por ahí. Y me interesa mucho poner sobre la mesa esto que los feminismos, sobre todo los ecofeminismos y los feminismos comunitarios nos dan en el sur, que es pensar al cuerpo como un territorio que vive muchas opresiones y cuerpos que vivimos privilegios, como habitar una piel blanca en Latinoamérica, que es un privilegio, sobre todo desde esta construcción que tenemos en los países del sur como de la nación, desde este mestizaje, esto que nos aleja de esta herencia indígena que tenemos, ¿no? Mientras el mestizo se aleja mucho más de esta herencia colonial, de reconocer que venimos de este proceso de violencia, pero al mismo tiempo este territorio que resiste, ¿no? Las cuerpas en Latinoamérica hemos estado resistiendo y es reconocer esa historia. Entonces, por ejemplo, yo cuando leí en el documento esto de no hay que borrar nuestra historia, yo no creo que yo estoy totalmente de acuerdo en que no hay que borrar, pero principalmente hay que recuperar y hacer memoria, porque desde que llegaron a invadirnos, nosotros hemos resistido y hemos buscado las formas, y sobre todo las mujeres, ¿no? Si uno analiza un poco lo que están diciendo los feminismos, los distintos feminismos en Latinoamérica están mostrando cómo han sido las mujeres las que logran sostener justamente las culturas, estas culturas para que no se borren, las que llevan la herencia, las que justamente por habernos puesto en este lugar del cuidado, de lo doméstico, siempre de lo privado, han sido las encargadas de transmitir saberes, de tener esta memoria que justamente Tokening busca recuperar. Entonces decirles eso, decir que también
es muy importante esta relación del cuerpo-territorio, en pensar lo que justamente nos pone a pensar el cuerpo por fuera de esta individualidad que es muy eurocéntrica y occidental, ¿no? De pensarnos siempre como desde el yo súper ególatra, y nos pone a pensar en este cuerpo de manera ampliada, un cuerpo que tiene afectos, un cuerpo que tiene trascendencia, un cuerpo que se mueve, como les había dicho. Entonces eso es creo que lo que podría aportar en relación a los feminismos. Igual en el transcurso de la conversación creo que van a ir saliendo muchas cosas. Igual disculpen la emoción, pero es que en Latinoamérica estamos pero con toda la emoción del mundo, porque es muy probable que el aborto sea legal en Argentina. Entonces eso es para nosotras, las mujeres, las feministas, no saben, es como lo peor que nos ha podido pasar este 2020, que ha sido tan duro. Entonces eso es importante, pensar al cuerpo desde estas miradas tan integrales que los feminismos nos dan, y recorriendo que somos partes de matriz de opresiones y dejar de separarnos, porque un problema muy fuerte de la colonialidad en Latinoamérica es la homogenización que hace de los cuerpos, y al mismo tiempo esa jerarquización que hace, ¿no? Por el color de la piel, por los genitales, por cómo vives tu sexualidad, y esto cómo se traspola a habitar el espacio público, las calles, ¿no? Cómo ya por cómo te ves, por cómo habitas, estás expuesto a estas vulnerabilidades que justamente ustedes también explicaban en el texto. Eso, compas. Sí, gracias Belén. Creo que hay una gran, hay un gran tema en la dinámica de los cuerpos en Latinoamérica, a lo largo de Latinoamérica, y también tal vez abarca también Norteamérica desde esta perspectiva tal vez más racial, o racial de otra forma, que es cómo se expresa allá. Creo que hay un gran tema que es el control de los cuerpos, cómo nos desenvolvemos en el espacio público, cómo nos movemos y cómo nos representamos afuera. Y no solo, creo que este texto también plantea también una perspectiva de derechos que son importantes de reivindicar, que como bien decías, se está a punto de legalizar el aborto en Argentina, y al mismo tiempo, bueno, hoy día coincidentemente es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es un día muy especial para la humanidad, en que se hizo una declaración. Por lo tanto, encuentro muy significativo que nos demos justamente este espacio para hablar de las movilidades justas en un día tan especial. Y quizás en el momento histórico que a veces hicimos coincidir entre todas las gentes que tenemos acá algunas experiencias muy notables de cómo han llevado a la práctica o han bajado las movilidades justas. En ese caso, por ejemplo, podría contarnos tal vez Marcela sobre su experiencia también, no solo desde el salir del continente americano y con una idea, y tal vez cómo implementarla en África. Esta es una gran oportunidad para saber cómo llevar a la práctica ciertas ideas que nos mueven, ciertas ideas de derechos que queremos reivindicar y que se transforman en algo, ¿cachai? En algo concreto. Así que, Marcela, si nos podrías contar un poquito más de esa experiencia y justamente ver como los desafíos que has tenido que enfrentar allá en cuanto a temas, por ejemplo, de lo que significa la seguridad de los cuerpos, cómo se desenvuelven los cuerpos allá. Así que, adelante, cuéntanos un poquito. Vale, gracias Cristóbal, y mil gracias por la invitación. A ver, yo creo que uno de los, porque esto lo hemos dialogado, y yo tuve la fortuna de ser parte de esas conversaciones iniciales cuando se habló del tema de traducir este texto tan hermoso, y lo que decía Paola, ¿no? Que no se trataba de simplemente traducir las palabras, sino los contextos. Y obviamente en Sudáfrica el tema es totalmente diferente. No me atrevo a hablar ni en nombre del país, mucho menos del continente, porque obviamente cada región, cada país, cada ciudad tiene sus contextos, pero en mi experiencia corta y en relación con lo que estamos hablando en este tema de movilidades justas, yo quería aportar dos cosas. A ver, una es que hay muchas herramientas que existen en el sur del planeta que no se consideran como mejores prácticas porque no es, digamos, que lo que se vende internacionalmente, pero que son cosas que hacemos porque tienen sentido en nuestros contextos. La ciclovía es una de ellas. Y cuando yo llegué a Sudáfrica, miren, mi tema no era la movilidad, ni no estoy en el tema del urbanismo, ahora lo estoy, pero más de pasión que porque lo haya estudiado. Pero para mí eso era como una cosa tan
clara que tener este concepto de una ciclovía tendría un impacto muy importante, y eso generó una cantidad de conversaciones, esto fue en el 2012, que desembocó en la creación de lo que hoy se llama Open Streets Cape Town, y es pues una organización, es una fundación. Por temas del COVID el programa se ha suspendido, pero yo estuve con la organización 6 años, 7 años, y durante esa época, digamos que fue como probar o presentarle a los vecinos y a las vecinas en donde yo vivo, en la ciudad del Cabo, esta cosa tan simple que es cerrar las calles para que la gente se mueva, entre comillas, de manera libre. Y lo digo entre comillas porque vivimos en una sociedad que es muy violenta. Las ciudades sudafricanas son realmente lugares en donde la gente no sale a la calle por miedo físico, literal. No solamente por el tema de los carros, de los automóviles, sino también del crimen. Y cuando yo leí este texto, yo pensaba que cuando hablamos de temas de seguridad es importante reconocer que dependiendo en dónde estemos, ese tema de seguridad cambia. Entonces, volviendo al tema de esto de las herramientas, a mí me parece que digamos que la labor que cumplió este tema de traer, entre comillas, lo vuelvo a decir porque es que nadie trae ni lleva, ¿no? O sea, es lo que emerge, lo que tiene sentido. Entonces, el hecho de que este tema de Open Street o de la ciclovía haya tenido sentido acá es porque fue una herramienta para demostrar que se podía vivir o habitar la calle de una manera diferente. Y la anécdota, digamos, segunda, ya no sé si son 2 o 3 anécdotas que quería compartir, pero el tema de que es transporte o es justicia social. Aquí teníamos siempre sobre todo el gobierno local que nos daba financiamiento, nos decía, bueno, pero ustedes son un proyecto de transporte o son un proyecto de desarrollo social. ¿En cuál caja los ponemos? Y como que no se trataba de eso, precisamente eran esas 2 cosas, porque una no puede existir sin la otra. Entonces, para mí este tema, el texto realmente como que trae muchas de esas cosas. Me hacen pensar que nada existe en un vacío, y por eso me encantó, Belén, lo que dijiste, porque como que tenemos que empezar a conectar todas esas cosas. Y en la experiencia corta que tuve acá con este proyecto, sí realmente me di cuenta de que la ciclovía cumple una función en Bogotá, cumple una de pronto muy parecida en Lima, no sé, en otras ciudades latinoamericanas. Aquí es otro tema. Aquí se trata de crear espacios que pueden ser de pronto un poquito artificiales, porque lo que les comento, que el crimen y todo eso, pero además de todo porque las comunidades han sido fueron separadas por un régimen, ¿no? Un gobierno que por 50 años separó a las personas de manera física. El documento habla de temas de las barreras físicas, ¿no? Y eso es algo que no podemos, digamos, que ignorar. Entonces aquí estamos separados por kilómetros de autopistas. Entonces no es como crear una ciclovía en Bogotá en donde hay una cuadrícula porque hay una densidad que permite ese tipo de movimiento. Aquí es otro tema. Entonces es como utilizar esas herramientas en el contexto en el que estamos y digamos que respondiendo a esas necesidades. Para mí el tema siempre va a seguir siendo la seguridad, porque aquí la gente ni en transporte público, ni en bicicleta, ni caminando, ni siquiera en automóvil privado se va a poder mover libremente hasta que tengamos ciudades más seguras. Creo que voy a parar ahí, pero de nuevo muchas gracias. Sí, gracias Marcela. Dale, Pau, si quieres decir algo. ¿Me permite? Sí. Siento que Marcela toca un punto muy importante cuando habla de la seguridad, la violencia, etcétera, porque siento que uno de los temas más como picantes y calientes que hay en este momento, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, tiene que ver con la relación con la autoridad y con la policía, ¿no? Que muchas veces recaemos en la policía para que nos dé seguridad, para que fiscalice. Y por diversas razones en Estados Unidos hay este llamamiento a retirarle los fondos a la policía. Ha habido ecos de eso en Latinoamérica, pero tenemos relaciones diferentes con la seguridad y con la autoridad. Entonces si alguno de nuestros invitados quisiera tomar la palabra para comentarnos pues un poco cómo creen que podemos generar entornos más seguros sin recaer en mayor policía o mayor militarización del espacio público, que creo que ese es uno de los temas más importantes a los que apunta el documento. Dale, Juan, cuéntanos, porque creo que lo hemos visto muy bien en Chile, como ese cuestionamiento respecto al control. Sí.
Yo quería comentar la situación que se vivió en la población Lourdes, que es donde viven mis papás, en Renca, la región metropolitana en Chile. Y lo que ocurrió es que hubo una ola de asaltos grande, donde no se podía hacer mucho al acudir a la policía de acá de Chile, porque la policía no te tomaba los antecedentes. Esto fue antes del estallido social, de la revuelta popular, y a los vecinos no les quedó otra alternativa que empezar a conocerse, y porque no se estaban conociendo mucho los vecinos, eran vecinos que habían estado de toda la vida pero no se hablaban, y empezaron a conocerse, generaron comités, y lo interesante es que esto no derivó en, bueno, sí, si bien pusieron cámara, se sabe que en Chile, por lo menos en este momento, la policía no es una institución en la cual se puede confiar. Entonces están generando soluciones que vayan más allá de la policía. Entonces, una de las acciones que se llevaron a cabo fue hacer un mural comunitario y una ruta patrimonial para generar identidad de los vecinos y vecinas, y así poder generar mayor seguridad, que era tan simple como conocerse con los vecinos. Se activaron alarmas comunitarias, y eso permite que ahora igual ya se están cuestionando temas de velocidades máximas acá dentro de la población, y quieren buscar soluciones a eso. Esas son soluciones que iban más allá de la institución, porque ya se tenía que buscar una solución sin la policía. Eso. ¿Belén? ¿Puedo? Sí. Igual, bueno, también un aporte, porque los feminismos también hemos discutido un montón sobre este tema, y creo que una de las cosas que más yo creo que nos podría servir es dejar de hablar de seguridad y pasar a hablar de cuidado, porque finalmente esta idea de lo que es la seguridad en sí tiene un monopolio tanto en lo que es la institución policial y el ejército, que nunca va a terminar de ser parte de lo que nosotros queremos realmente. En el Ecuador, por ejemplo, la policía sirve para mantener a las élites en el poder, para limpiar, para hacer un blanqueamiento de las ciudades. ¿Qué significa esto? Votar a todo el que esté vendiendo en la calle, y también para tener un disciplinamiento y control sobre los cuerpos que se mueven, que usan los espacios públicos. Entonces, yo creo que es súper importante bajar también esta idea de la seguridad de nuestras luchas, porque finalmente hay ese monopolio, pero además, porque hay, bueno, hablo esto sí en mi país, no solo como Quito, sino en lo que pasa en mi país. Después de lo que fue la revuelta de octubre del 2019, que yo me imagino que en el mundo supieron lo que estaba pasando en Ecuador, hay una fascistización de la sociedad en donde la policía no es solo al que le ves uniformado y que tiene el arma, sino que también es el que denuncia al vecino, es el que también te señala, el que te disciplina en la calle, el carro que te dice, a ver, ¿por qué si ya te dimos 2 metritos de ciclovía, sigues usando las calles? Entonces también hay como que interpelar a esto, ¿qué es la seguridad? ¿Por qué hablamos de seguridad? Y justamente pasar más bien a hablar del cuidado, porque el cuidado lo que hace es poner la vida en el centro, ¿no es cierto? Entonces, si la vida está en el centro y los cuerpos son vida y estos cuerpos se mueven, ya no vamos a necesitar a este policía que nunca nos va a cuidar. Las feministas siempre decimos, no, a mí no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, pero es real, no es solo una consigna, es lo real, es lo cierto, porque la policía, incluso si estás viviendo alguna agresión, alguna violencia, lo que hace es venir a reforzar esa violencia, a decir, mire, el aparataje estatal, porque el Estado es violento, el Estado es patriarcal, el Estado es colonial, es capitalista y sostiene estos estatus, te viene a reforzar todas estas cosas que justamente queremos desmontar, interpelar. Entonces, como ahí juntándome mucho a pensar más bien en cómo desmantelamos lo que es la institución. Imagínense esos recursos que usan para agredirnos y mantener a las élites en el poder, usadas para el beneficio de la vida y de la población en toda su diversidad, ¿no? Eso. Sí, como que hay que es muy explícito la forma en cómo se ocupa la fuerza y hacia quién va dirigida la fuerza en Latinoamérica. Es muy fuerte, y creo que tanto el estallido que vivió, o sea, la revuelta que vivió Ecuador como la que vivió Chile, tuvo mucho de eso, tuvo muchas imágenes de eso, y creo que ha habido como un proceso también de cambio, no solo por el impacto de que le genera una sociedad una revuelta, sino que también un proceso de cambio institucional, podríamos decir, que nos hace reconocer por lo menos decir que hay algunas cosas que están
ya nos empezamos a cuestionar ya directamente. No es solamente grupos de élite que están sumamente formados y que saben reconocer cuáles son los aspectos críticos de su sociedad, sino que hay una mayor transversalidad. Creo que eso algo nos pasó de eso en Chile. Tal vez ahí, Manu, tal vez nos podría como comentar un poquito cómo ves estos principios, tal vez pensándolo como como más como una dinámica del cuidado más que de seguridad luego de este proceso, o sea, de la revuelta que hemos vivido en Chile y también con el proceso constituyente en el que estamos. ¿Cómo has visto eso? Sí, bueno, quizás no se escuche tan bien lo que comentas por temas de conexión. En el tema de seguridad estoy muy de acuerdo en la mala utilización de la palabra para referirse a me llama mucho la atención que siendo un país donde se habla mucho del narcotráfico, la narcopolítica y toda esta situación respecto a las drogas, que son un tema global, no veamos en los mismos protocolos, las mismas acciones para actuar en desmedro del narcotráfico, como se hace para actuar por parte de estas fuerzas de seguridad, para evitar que se manifiesten siendo un derecho, ¿verdad? Hablando de los derechos humanos hoy día, el derecho a la movilidad también es un derecho humano. Y también me llama la atención otra cosa, pero esto hace muchos años, desde, bueno, cuando ya andaba en bicicleta, pero más de una década, que generalmente en los sectores donde vivía en mi infancia, adolescencia, habían casas que nunca fueron robadas, nunca fueron asaltadas, y justamente una característica de muchas de estas casas es que la mayoría no tenía rejas. O tenía tantos bajos, tú veías la puerta de la casa, se veía algo como muy sencillo de robar, pero también hay una idea de que me tengo que asegurar de algo en la medida que tengo más, y me parece que ya pasa a ser también un tema cultural. La seguridad también es un tema de toda la ciudad, digamos. O sea, para mí me genera inseguridad también ir a caminar 3 cuadras con mi hija y tener una autopista y que ella en algún momento por alguna situación se me escape y listo, hasta ahí llegó. Dice también que la situación en los distintos parques, la cantidad de áreas verdes, las calles sin salida, hay un montón de cosas que tienen que ver con el diseño de la ciudad que no son pensadas justamente en cuidar a la persona, sino más bien son pensadas en cuidar el desarrollo económico que representa una ciudad, como casi un monopolio de ciertas fuerzas fácticas. Y sobre cómo nos cuidamos, hablando ya más de cuidado, a raíz del estallido social, que más llama la atención es la cantidad de personas que de manera voluntaria se han entregado al cuidado de los manifestantes, y como también las mismas comunidades. Yo vivo acá en el centro de la capital, en Santiago, y tengo muchos amigos, muchas amistades en distintos sectores de la comuna, y la mayoría de las comunidades han conversado, como decía el Juan, de cierta manera había una obligación de conocerse, una obligación de saber quién es mi vecino, y incluso ya en ese sentido se generan mecanismos para cuidar de seguridad pública. Es decir, es una cosa bien extraña y bizarra lo que ocurre, pero al mismo tiempo te lleva a pensar cuál es el camino que debemos seguir para sentir que la ciudad es más amable para moverse dentro de la misma. Y muy de acuerdo en particular con el sentido de que acá también se habla mucho de que las mujeres tienden a ser las personas más vulnerables en la calle, y eso también creo que es algo cultural. Acá no solamente las mujeres son vulnerables, una persona con discapacidad o con una diversidad funcional que tiene mayores riesgos muchas veces, incluso por temas de movilidad. Una niña también es sumamente vulnerable, y así pasa que nos acostumbramos a que esto es así porque sí, pero no dejamos de cuestionarnos en ningún momento por qué sigue ocurriendo si se supone que no debería ocurrir. ¿Cuál es el punto de la política pública que rige nuestro Estado que no funciona? Es decir, ¿cómo me voy a sentir seguro en un país donde en la quinta región un niño murió de deshidratación, porque agua es para las partes, no para las personas?
O sea, este tema es extremadamente amplio en el sentido de hasta dónde llega el cuidado. Acá en Chile se cuida en el texto, pero ojalá que el proceso de la nueva constitución nos lleve realmente a tener organismos que administren el Estado, que sean capaces de entregar el cuidado de la ciudadanía que tanto se requiere. Yo no quiero el día de mañana que mi hija tenga cáncer o enfermedades incurables por vivir en una ciudad que nunca se ha preocupado del cuidado de las personas. Sí, muy cierto lo que dice Manu. Y creo que quería plantearles una pregunta para nuestras invitadas. Sí, antes de que plantees una pregunta para las invitadas, hay dos personas, creo que nos hackearon aquí la cuestión. Espera. Bueno, vamos a votar a esa persona de... Sí. Ya, listo. Volvimos. Perfecto. Hay dos personas que querían participar. La primera es María de la Luz Lobos. Si quieres activar tu micrófono, por favor. Y después Leix Agaris también quería. Entonces, se puede también activar su micrófono cuando termine María de la Luz su intervención, por favor. Hola, gracias. Mi nombre es María de la Luz, pero todo el mundo me dice Luli. Soy chilena. Pero llevo 4 años viviendo en Boston, así que de antemano voy a pedir perdón si digo algo que no es como atingente al país por estar demasiado embebida en la situación norteamericana ahora. Pero trabajo en una ONG que es sobre justicia de transporte y estoy como súper metida en este tema, y creo que en base a lo que estaban conversando solo quería aportar esta idea que se habla acá mucho de la justicia restaurativa, que es relacionado a lo que Juan estaba mencionando, pero básicamente es mediar y llegar a acuerdos entre como agresores y víctimas en situaciones, por ejemplo, estoy inventando, este es un ejemplo muy random, pero tu vecino te robó algo. Entonces, en vez de llamar a la policía inmediatamente y decir como esto tiene que ser castigado, se tiene que ir a la cárcel, es más bien cómo gestionamos esto como comunidad y entre todos nos apoyamos. O sea, es lo mismo, por ejemplo, a veces una como mujer camina en la calle y alguien te grita algo y nadie hace nada. O sea, el concepto de justicia restaurativa lo que dice es como otros deberíamos meternos en esta situación y parar lo que está pasando. Y me parece súper interesante como poder seguir desarrollando esa idea y ver cómo en nuestras comunidades locales podemos lograr que nos conozcamos entre vecinos y podamos protegernos entre nosotros. Y de nuevo, esto no quiere decir, oye, anda con un bate y pégale a alguien que viene, sino a poder contar con la red de apoyo y que si pasa algo, en el fondo no tengamos que inmediatamente llamar a la policía, que sabemos que en el fondo genera abuso de poder y no toma como las medidas racionalmente, y poder protegernos entre nosotros. Y acá también se ocupa mucho el concepto este de escalate, significa en el fondo convertir un problema que era un problema pequeño en una cosa muy grande, y que es como mucha gente ha terminado asesinada en las calles. Y creo que en el contexto de Chile también sucede, y lo hemos visto en la revuelta todo el tiempo. Entonces creo que nosotros como comunidad tenemos más cabeza fría para poder decir, ok, no convertamos esto en una cosa terrible y veamos cómo podemos solucionar este conflicto. Eso es una cosa, y lo otro es que me gustó mucho cuando Belén hizo la intervención de decir siempre pensamos desde el auto, desde la bici, y lo que realmente importa es el cuerpo en movimiento. Y desde esa línea... yo estoy ahora en un proyecto de investigación que partió porque lo quiero hacer en Chile eventualmente y en Latinoamérica, pero como estoy acá, bueno, me gané una vez que lo estoy haciendo acá, pero la idea es entender cómo la identidad de género determina cómo te mueves tú en el espacio, y en el fondo cómo es tu movilidad urbana. Yeah. Porque mi impresión es que la planificación urbana está pensada, que acá se le llama como desde la mirada del hombre blanco, pero en Latinoamérica eso también existe, que en el fondo estamos pensando en como que los seres humanos calzamos todos en un solo parámetro, somos todos iguales y planificamos la ciudad para ellos, y en realidad somos todos diferentes y tenemos distintas necesidades, pero también es cierto que no entendemos realmente cuáles son las necesidades de nosotras, de nosotres, de nosotros, y hay que seguir como en el fondo moviendo y tratar de descubrir cuáles son esas necesidades para que podamos realmente tener esta movilidad justa, que básicamente a lo que apunta es a que todos podamos movernos cómodamente y seguramente por la ciudad sin tener miedo de salir a la calle. Eso, gracias. Gracias, María Luz. Estaba Lek, ¿no es cierto? Si puedes encender tu cámara, por favor. Eso. Hola, Lek. ¿No está prendido? No, está prendida. Sí, ahí te vemos. Ya.
Ahí, sí. Eh, bueno, muchas gracias, Pau y Cristóbal y los otros por organizar esto. Encuentro fascinante el tema y cómo se ha ido desarrollando y especialmente que latinos en Estados Unidos están pensando en estos temas y yo como migrante canadiense en Chile también empezamos a tomar este tema. Y ya llevamos 3 años explorando y trabajando el tema de transporte justo. No hemos cambiado la palabra movilidad, pero quizás eventualmente lo hacemos, no sé. Pero hicimos una investigación participativa para la acción con 5 universidades, 25 investigadores, 7 organizaciones ciudadanas de primer nivel. Y 3 años de trabajo y partimos con una búsqueda abierta y creo que eso fue súper enriquecedora porque partimos pensando en caminata, bici, bus y luego género y luego agregamos discapacidad, pero luego pasó patrimonio y luego pasó los temas de la naturaleza y luego gobernanza y al final gobernanza pasó a ser como de primera importancia. Y ahora estamos justamente, y con Muévete también, y socios en distintas ciudades, desarrollando un ranking de cuán justa es el transporte en distintas ciudades chilenas, partiendo con las más chicas, Futrono, y pasando por las metropolitanas, Conce, Valpo, y otras intermedias como Temuco y otras. Entonces, un par de cosas. Uno es cuán poderoso es el tema del transporte o la movilidad en la ciudad, puesto que es una especie de cuenca, ¿no? El sistema está por todos lados, es grande, es chico, nos junta, nos separa, nos nutre, nos quita los nutrientes, nos permite acceso, nos quita el acceso. Entonces, creo que estamos achuntando de par a par con algo con un término que es sumamente poderoso en muchos sentidos técnicos y otros, pero por sobre todo en términos políticos y sociales, porque los seres humanos venimos programados para evaluar la justicia, ¿no? Los hermanitos que dicen, no, ¿por qué le diste a ella? Y no me diste a mí. O sea, el tema de medir justicia es algo muy intrínseco, si no genético del ser humano, no sé, pero de la genética social por lo menos, y creo que es muy poderoso. Entonces, pensando en conversación, me encantó la mirada de Belén y ahí agregaría el tema de los cuerpos viejos, de la edad, porque las mujeres, una vez que ya no somos una bombita sexual, si alguna vez lo fuimos, y ya no estamos siendo mamá de bebés para la sociedad, dejamos de existir, somos invisibles, dejamos de existir. Y eso, bueno, tiene un lado bueno porque uno empieza a sentirse con ciertas libertades que antes no tenía, pero también, claro, dificulta muchas cosas, interacciones con el mundo de ingeniería y otros entre medio. Y el otro, que a raíz del trabajo en el balance empezamos a conversar mucho con Ciudad Accesible y el tema de los cuerpos y las mentes con discapacidad, ¿no? Y creo que ese también es un tema súper central y con una organización acá a cargo de esos temas que es muy avanzado, un típico ejemplo de una organización ciudadana que está años luz adelantado a los técnicos y los expertos formales. Acordamos que vamos a tener una conversa en enero y les invito, ojalá que podríamos unir distintas vertientes, porque, bueno, en la cicloinclusión hay 5 principios, en la caminabilidad hay otros 7 principios, creo que son 12 o 15. Luego en el acceso universal hay 7, entonces nos dijimos, oye, juntemos los principios para que estemos todos luchando por el mismo grupo de principios, y son principios de diseño, de planificación, son cosas súper concretas y contundentes. Y creo que eso claro, nos enriquecería muchísimo
Yo creo que en algunos casos hay convergencias, en otros podremos ir paralelo, o en otros quizás una trenza, pero nos fortalece mucho todos estos tipos de resistencia y formas de construir resiliencia, porque no es suficiente solo defenderse, hay que construir algo distinto, y particularmente en Chile nos sentimos muy apelados a hacer eso. Entonces, y ahí también pasar de la seguridad al cuidado, o de, como dijo Manu, de pensar mucho más en términos de la gente, las interseccionalidades, puesto que lo que sí nos falta surgió en el trabajo en Temuco, pero yo creo que nos falta meterlo mucho más, son los derechos humanos y los derechos humanos en la ciudad. Porque si bien está el derecho a la ciudad y hay todo un trabajo ahí, yo la verdad es que cuando uno mira, pero cómo aterricemos esto, cómo hacemos una nueva ciudad, ¿de qué estamos hablando? Muchas veces estamos hablando, no la ciudad de la pobreza, pero no hay una sí a la ciudad de la economía cooperativa, o sea, cómo creamos instrumentos, herramientas, cosas agarrables para eso. Y finalmente creo que ese aporte es importantísimo, y es lo que siento con esta conversación que viene de ustedes, es porque esa mirada desde los derechos mucho más concretos también nos enfrenta a la realidad de policías militarizados, de que también como caminante o como ciclista o como usuario de transporte público necesitamos otro policía. Necesitamos policías democráticos, y eso significa que actuar tiene que ser transparente y tienen que rendir cuentas, porque ahora los carabineros de Chile, como muchos otros me imagino, no rinden cuentas a nadie. Entonces, meter el tremendo tema de reforma de carabineros o de la policía en la agenda de organizaciones ciudadanas pro bici, pro acceso universal, etcétera, es un temazo y es un desafío, porque yo les digo ahora como presidenta de mi junta de vecinos que te da susto también, porque dependemos de estos gallos. O sea, en el momento que hay un ladrón entrando a tu casa o golpeando a alguien en tu calle, es lo único que hay, y no vienen o son arbitrarios, etcétera. Entonces, muchas felicitaciones, y Alejandro puso el link con el balance, y ya pronto en enero van a haber muchos avances más con este ranking. Y lo último, que el propósito del ranking es también generar una agenda de exigencias ciudadanas para las elecciones municipales que vienen. Entonces, eso es una forma súper concreta de canalizar esto en demandas políticas y una votación más programática que amiguista, que es lo que vemos mucho acá. Eso. Gracias, Lake. Sí, importante reflexión que igual nos conecta un poco con los tremendos desafíos que tenemos que enfrentar acá con la institucionalidad, con lo que está establecido y cómo podemos cambiarlo. Quiero hacerle una pregunta ahora a nuestros 5 panelistas con respecto a eso. Quería que me comentaran desde su perspectiva y a la luz de los principios por la movilidad justa, qué brechas enfrentamos qué barreras enfrentamos para que haya una participación plena en los procesos de decisiones en nuestras ciudades, en cada una de nuestras ciudades que vivimos, y cómo podríamos sortearla y cómo podríamos superarla. Juan, cuéntanos. Bueno, actualmente, por lo menos en las ciudades de Chile, lo que hay es que la institucionalidad no está hecha para nosotros, porque está hecha para los que mandan. O sea, las ciudades son negocios de la inmobiliaria, son negocios de los que los venden la luz, nos venden el agua, por lo menos acá. Entonces, para mí, ¿cómo cambiamos esto? Es cambiándolo todo. O sea,
no, ya el momento de tratar de arreglarlo así como la reforma ya no funcionó. Por lo menos acá nos llevó a un estallido donde ya nos dimos más. A mí me pasaba que cuando viajaba de Puerto Montt a Santiago, en Santiago se sentía mucho más este descontento, sobre todo con el transporte público. ¿Y cómo cambiabas esto si no tenías instancia de participar, de decidir nada? Te ponían un edificio al lado de tu casa y no podías decir nada. Te ibas en una micro encerrado, colgando, tenías que pelear para tomar el metro y no podías hacer nada. Y votabas y no cambiaba nada porque los que estaban ahí eran los mismos de siempre. Ibas a la municipalidad en este caso y solicitabas una audiencia para poder proponer mejoras y ahí quedaba tu audiencia, no te tomaban en cuenta. Entonces para mí por lo menos hay que cambiarlo todo, no hay otra forma de hacerlo ya. O sea, no existe otra manera. Lamentablemente aquí nosotros estamos siendo reprimidos en Chile. Hay hartos presos de la revuelta. En Puerto Montt está Felipe Santana, que ya le dieron varios años por quemar una banca. La iglesia lo denunció y lo metieron preso por quemar una banca. Mientras la iglesia tiene a pedófilos ahí. Y ellos van y denuncian a Felipe, que es un niño del Sename, que es una institución en Chile donde van los niños y los meten presos a los niños y los vulneran. Y a él le dieron 7 años. Entonces, ¿está complicado? Sí, está complicado. Hay como 2000 presos de la revuelta aquí en Chile, pero hay que hacerlo. Hay que cambiarlo todo. ¿Alguien más tiene alguna otra visión con respecto o coincide con esto, con este escenario que vemos acá en Chile? ¿O en otros lados, en sus ciudades? Yo quisiera aportar de pronto una perspectiva diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan, 100%. Sin embargo, yo pienso como a corto plazo, ¿qué podemos hacer? Y por lo menos en la ciudad en donde yo vivo, en el país en donde estoy viviendo, yo no puedo votar, entonces digamos que tratar de cambiar a ese nivel. Sé que no estás proponiendo eso, Juan, específicamente, pero me pongo a pensar, bueno, necesitamos una propuesta política diferente, pero siendo realistas, eso no va a ocurrir a mediano plazo, pronto a largo plazo sí. Entonces, una de las cosas que yo he observado acá es que realmente hay como está emergiendo desde el punto de vista ciclismo, porque digamos que también he puesto un poquito el sombrero ciclista urbana, y es que hay iniciativas a nivel muy micro, ¿no? A nivel barrio. Y yo creo que COVID, las cuarentenas como que han habilitado eso, o digamos que han dado opciones limitadas que resultan en que la gente está haciendo cosas a nivel pues barrio. Y yo he visto en muchos de los barrios marginados, que aquí se llaman townships, en donde la bicicleta está empezando a tomar como que un rol bastante importante, y para mí aportar a esas iniciativas que no van a cambiarlo todo, eso lo entiendo, pero que empiezan a cambiar por lo menos la imagen de lo que es la movilidad a ese nivel. A eso le estoy apostando en este momento, porque creo que ahí hay algo. Y que se empiezan esas semillitas en varios lugares, de pronto a largo plazo empezamos a ver un cambio. Esa es mi esperanza, por lo menos. Yo tengo una pregunta muy puntual para Linda, que no la veo en la pantalla, pero la veo en la lista, entonces sé que sigue con nosotros. Porque claro, muchas veces tenemos este tipo de propuestas que en el papel parecen muy abstractas, y cuesta trabajo ver pues cómo las llevamos, cómo interpelamos a la autoridad con esto, ¿no? Y era una inquietud que nos hacía Juan la vez pasada que nos reunimos. Tengo este documento, ¿y cómo hago para que la autoridad diga, ok, sí, tienes razón, y lo incorpore o lo implemente? Linda, entonces si estás por ahí, si tú pudieras contarnos en Estados Unidos, ¿cómo han hecho, o sea, para qué les ha servido este documento? ¿A dónde lo han llevado y qué resultados han visto a partir de redactar los principios de movilidades justas? Buena pregunta. Creo que la manera que yo he visto que se han usado los principios es en espacios de planificación donde creo que muchas de las ideas de
las que hemos hablado hoy no son reconocidas. Por ejemplo, la policía la presencia de la policía en transporte público y en nuestras calles es algo muy central en los Estados Unidos y creo que por todo el mundo, y creo que en muchos espacios de la planificación no se está cuestionando la presencia de la policía, y eso es solamente un ejemplo de creo que trae los principios de movilidad que no se está escuchando en ciertos espacios en los gobiernos o en diferentes áreas donde donde se está haciendo muchas decisiones de planificación. Entonces creo que eso es algo que ha traído los principios de movilidad. Creo que ha creado un recurso que personas pueden traer a esas juntas y pueden mencionar, hay algo diferente, hay otra manera que podemos hablar de estas cosas, no tenemos que pensar que esta es la manera que tenemos que pensar en nuestras calles, en nuestras ciudades. Entonces creo que eso ha sido un beneficio. Yo creo que me han dicho historias de personas que han traído los principios a juntas y con gobiernos de diferentes ciudades y que lo han traído como un recurso que deben de analizar y deben de incorporar en sus decisiones. Entonces creo que eso ha sido muy importante. Creo que traer más recursos que puedan ayudar a la gente a cuestionar más cosas, porque para mí es muy obvio. Yo no creo que la policía debe ser parte de nuestra seguridad. Yo no creo que las comunidades marginadas tienen que estar sufriendo más que otras comunidades en términos de las decisiones de planificación, y creo que esas cosas no se cuestionan tanto en más espacios de gobiernos particularmente sobre la planificación. Entonces creo que esto ha sido muy importante en crear una posibilidad diferente, y aunque no todos lo están usando, tener unos recursos que ofrecen una visión diferente creo que es lo más importante. Y cuando yo primeramente escuché de Untokening, yo nunca había oído de esas ideas en una manera organizada. Entonces creo que siempre hay posibilidad cuando estás creando nuevos recursos que ayudan a que las personas crean en ideas en una diferente manera. Y creo que ahora que está traducido, estoy pensando cómo podemos usarlo más en diferentes maneras, porque muchas de las comunidades en Chicago particularmente hay muchos mexicanos aquí, y cómo pueden hablar sobre estos temas en español también. Entonces creo que también hay mucho beneficio en tratar de hacer esta conversación en diferentes lenguajes y incorporar más personas. Entonces creo que es algo que esto va a ayudar mucho, y tenemos que seguir pensando en otras maneras de traer más personas en la conversación si no están si no están muy integrados todavía en esta conversación, cómo hay maneras que más gente puede ser parte de la conversación, aunque no tienen nada de idea de qué es mobility justice, justicia de movilidad, cómo podemos crear más espacio para que más personas sean parte de esto. Y eso creo que es lo que Untokening hizo espacio para que más gente pueda hablar de esto, y más gente empezó a conocer qué es mobility justice, qué es la justicia de movilidad. Y creo que eso debe de ser nuestra meta, tratar de crear más espacios para que estas ideas sean diseminadas más. Gracias. Gracias, Linda. Gracias, Linda. Sí. Aprovecho de avisar que, bueno, Juan se tuvo que retirar porque ya comenzaba con su segunda jornada laboral, la jornada de la tarde, así que, bueno, y le agradecemos totalmente
la tremenda experiencia de vida que nos trajo también acá. Quería, para ir cerrando un poquito la conversación, porque ya estamos como en el tiempo límite, y en relación a lo que planteaba Linda sobre cómo vamos insertando o cómo vamos entendiendo estas perspectivas, la idea es que nos abran un poquito más la cabeza, que abran conversaciones, que podamos seguir reproduciéndola y podamos seguir juntándonos, porque esto no se acaba acá. Quería invitar a nuestras invitadas a que si pudiesen decirnos ¿cómo podrían traducir Don't Talking al español. Manu parece que tenía la mano levantada, así que dale nomás. Sí, era sobre, no particularmente Dale. cómo traducirían token. Dale nomás, quería sí, agregar algo. pero dale. Me parece que las personas somos humanas, nacemos humanas, y creo y tengo la convicción de que las personas nacemos intrínsecamente buenas. Si es posible que se generen procesos de deshumanización en el proceso de vida, totalmente. Y en eso quiero recalcar que yo no considero que que la policía en general, las personas que conforman esa fuerzas sean malas, sino más bien creo que han pasado por procesos de deshumanización. Ya quería hacer notar eso. También otra cosa que me gusta mucho del tema de la propuesta de la movilidad justa es eliminar estos conceptos de que lo técnico es lo primordial y aquello que manda. Me parece súper importante justamente escuchar a la gente que no se maneja en términos profesionales, porque muchas veces no tenemos el acceso a la educación aunque queramos. Y a mí me parece súper relevante entender que tampoco una persona es intrínsecamente mala por tener dinero o por vivir en una esfera diferente o por haber estudiado o ser profesional. Entonces creo que es tan importante como escuchar a la gente que no tiene parte en estos espacios generalmente, o que no los entiende, o que se ve cooptado el espacio justamente por el tecnicismo. También al mismo tiempo escuchar a la gente que cree que ese es el espacio. Siento que hay muchas personas que podrían ir en administración de un Estado que no lo hacen porque no conocen otra forma y porque no se encierran en una burbuja también, como lo hacemos nosotros. Ejemplo, podría ser un espacio que alguien diría, pero es que aquí hay puros zurdos, pura gente de izquierda, ¿verdad? Así tal cual como antes se planteaba en grupos que uno no era macho, sino hablaba de la mina que era rica y todo lo demás. También nos acostumbramos a plantear estas dinámicas donde está bien decir que una persona es facha, pero no está bien decir que un comunista come guagua. Dependiendo de dónde estemos. Creo que eso es de raíz. La política no tiene que ver con tanto así la ideología, más bien con la acción que hacemos porque es una acción pública, es una acción para la comunidad. Y en la medida también que nos autoeducamos como comunidad y sociedad, logramos avanzar en incidir de manera pequeña en un principio, podría decirse, y sin tanta sensación de satisfacción, pero se incide en la medida que hacemos autoeducación, en que nos juntamos a conversar estos temas. Y el día de mañana las herramientas se pueden plantar frente a un gobierno local para impulsar un mejor desarrollo y en conjunto con la ciudadanía. Gracias, Manu. ¿Belén? Sí, bueno, igual para ir cerrando yo quería decir como 4 cositas. Primero, como en relación a lo que dijo Manu sobre la policía, yo sí creo que es importante también tener una mirada de cuando estamos hablando de la institución policial y militar y cuando estamos hablando de las personas que son parte de esta institución policial y militar, porque lo que dice es cierto. Yo no sé si en los otros países de Latinoamérica hay las mismas características, pero en Ecuador, por lo general, los hombres que son parte de del cuerpo policial y militar son hombres empobrecidos, racializados, que de alguna forma logran ser ciudadanos porque
o logran un ascenso social, una movilidad social, porque logran acceder a esta deshumanización que Manu muy bien explica, que es entrar a la policía y al ejército. Entonces, justamente yo creo que el enfoque es pensar en atacar a la institución y problematizar qué pasa con estas individuos que son parte de este cuerpo institucional, ¿no es cierto? Como el primer punto que quería tratar. Y el segundo es, en relación a la participación, Cristóbal, que también, como hablaban un poco de esta participación negada, que me uno un montón a Juan en relación a que hay que transformarlo todo, principalmente es una apuesta también de los feminismos, de que o la sociedad se transforme en total, porque no queremos, justamente, y voy al punto que quiero tratar aquí, que es los usos. Yo siento que en la democracia burguesa en la que estamos constituidos políticamente, se piensa que la paridad, el hecho de que reclamemos, por ejemplo, que haya cuotas de personas en la representación, justamente se da un uso de cuotas. Somos 4 hombres, entonces se ha de ser de invitar una mujercita. Somos 4 mestizos, será de llamar a una persona negra. Entonces, esos usos son bien importantes de reconocer porque se dan en cada uno de los espacios, ¿no? Que te llamen, a mí me ha pasado un montón, necesitamos una mujer porque somos 5 hombres y ni sé qué, y es como, ok, pero ¿qué me están viendo? ¿Como una cuota política, como una sujeta política que tiene también cosas que decir? Entonces, eso es muy, muy importante de reconocer, compas, porque los usos son tremendos. Y ahí quisiera también pasar a darles otro aporte que estaba pensando al escucharles un poco desde los feminismos, es pensar en cómo evitamos la domesticación de nuestro movimiento social, porque claro, vos ves a las cooperaciones internacionales, por ejemplo a la ONU, que está en la agricultura, que está en la ciudad, que está pensando en las calles, que está pensando en todo, pero no lo está pensando en relación a cómo transformamos estas matrices de dominación, sino cómo las sostienen. Y es muy importante también interpelar esas formas de poder, interpelar al poder en toda su magnitud, ¿no es cierto? Entonces, creo que me parece importante, y pensar en interpelar al poder en toda su magnitud también pasa por reconocer desde dónde nos denunciamos, desde qué privilegios, o sea, como yo, una mujer mestiza, no sé, que ha sido cisgénero, que habita en una ciudad donde finalmente en la calle no es tan señalado como alguien racializado, como alguien empobrecido, o como, no sé, que claro, en relación a la sexualidad sí pasa mucho que hay violencia policial, pero finalmente habito muchos privilegios en estas categorías. Entonces, yo sí creo que como personas que activamos, que tenemos este activismo, sí es bien importante reconocer también desde dónde los activamos, porque podemos terminar o tutelando o reproduciendo esas jerarquías que tanto queremos romper en nuestra sociedad, ¿no? Eso me parece clave. Y para pasar al nombre, Cristóbal, verás, yo algo que me ha pasado un montón de tiempo desde que leí esto es pensar en esta propuesta de la descolonización. Y claro, y luego cuando pensé en la descolonización, pensé en la despatriarcalización, luego pensé en la desjerarquización, y todo se me iba así. Entonces dije, wow, voy a contarles esto porque no tengo un nombre específico, pero yo creo que va por ahí, por este desmontar, desjerarquizar, descolonizar, despatriarcalizar, ¿no? Entonces, eso les podría, igual, como dice la compa, descategorizar, deshomogenizar, porque no somos homogéneos, somos diversos, somos plurales, somos heterogéneos. Entonces, eso sería, y agradecerles mucho por este espacio, por permitirme como pensar también esto y hacerlo parte de mis respuestas políticas. Un beso a todos. Desmontar me gustó mucho esa, que creo que lo resume bastante bien. No sé si Linda o Marcela quieren agregar alguna cosita más al final. Un apunte súper cortico, porque sé que se nos está acabando el tiempo, pero una de las conversaciones que yo entiendo que han tenido en Untalkening, en Linda, no sé si estoy en lo cierto, pero es como la palabra es un poco de lo que no es, y que es importante pensar de una manera más propositiva. Y yo sé que es difícil porque vivimos en un mundo en donde hay muchas cosas que no están bien y que hay que desmontar, pero si pudiéramos pensar en una palabra que habla de emerger, de crear, de imaginar, todas esas cosas que son como más, sí, propositivas es la única palabra que se me ocurre, pero no les tengo una propuesta, desafortunadamente, hay que seguir pensando. Y gracias de nuevo. Creo que... perdón. Sí, creo que la palabra untalkening ha sido muy difícil porque es algo muy específico, y creo que, como Marcela dice, que fue algo que era como una palabra en contra de lo que estaba pasando, como en contra de que soy una persona de color o persona afroamericana, y en estos espacios de transportación y
no creo que me están valorando, me están tokenizing y no sé, en español no pude encontrar una palabra bien para tokenizing, y entonces creo que esa fue la intención sobre ese nombre. Y sí, entre nuestro equipo de Tokening hemos hablado de que ahora 4 años después hay espacio para nuevas palabras y hemos cambiado, quizás la intención es algo diferente. No creo que solamente estamos en contra de algo, creo que está muy claro, creo que la visión de qué es the Untokening, y creo que es mucho más que en contra de algo, es como en crear algo diferente, una nueva visión. Entonces creo que parte de también de ese movimiento es tratar de crear nuevas palabras, nuevas maneras de hablar de estos temas, porque creo que a veces no existen las palabras que queremos para hablar de lo que queremos hablar, y creo que es algo que hemos estado hablando en el último año, que hemos estado planeando para los próximos años, que queremos llamarlos. Todavía es The Untokening y qué es el futuro de este grupo. Y creo que encontrando las palabras adecuadas es algo muy importante de ese proceso. Gracias, Linda. Sí. Ahora, me parece que Pau quería hacer unas palabras de cierre, ¿no es cierto? Sí, que hay algo. Y pues es que ya vamos por 1 hora y cuarto, Sí. entonces un poco para cerrar y continuar. Pues agradecerles por haber estado presentes, tanto a las personas que se conectaron como a las personas invitadas que leyeron el documento, engancharon con él, lo analizaron, lo asimilaron, lo criticaron. Y bueno, decirles que esta es una primera conversación y que lo que esperamos generar con esto sea un espacio, así sea una lista de correos o un chat de WhatsApp, lo que sea, de personas interesadas en seguir trabajando estos temas en Latinoamérica y seguir teniendo este tipo de conversaciones. Porque como pudieron darse cuenta, Mobility Justice o movilidades justas abarca una gran cantidad de cosas, ¿no? Desde la justicia social, racial, de género, justicia ambiental, justicia espacial, justicia en el transporte. Es muy abarcante, es muy diverso, y justamente por eso es algo de donde pueden surgir nuevos conceptos, nuevas ideas. Me parece muy hermoso lo que reflexionaba Linda, ¿no? Que en entrar en contacto con esto nos damos cuenta de qué cosas son posibles. Y por aquí en el chat Andrea María decía como, claro, en el fondo estas son cosas que se están hablando pero con otros nombres, y siento que será un poco como el propósito de tener esta conversación, ¿no? Reunir todas estas inquietudes que tenemos en todas las ciudades latinoamericanas y en otras partes del mundo, y poder ponerles como un llamado a las armas, ¿no? Un nombre que nos convoque a trabajar en pos de algo que nos unifique dentro de nuestra diversidad. Entonces, pues les agradecemos muchísimo. Ya saben que a través de las redes de New Indie nos pueden contactar. Dice Marcela que no a las armas. No, un llamado a las bicicletas, a las patinetas. Sí, tienes toda la razón. Eso, bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Y que tengan un buen fin de semana, una buena noche y tarde de jueves. Muchísimas gracias, chao.